Hay conversaciones que cambian una vida, hay conversaciones que cambian una familia, pero existe una conversación que cambió el destino de toda la humanidad, y ocurrió en un jardín. La mayoría de las personas cree que Génesis 3 es la historia de un hombre que comió un fruto prohibido. Sin embargo, si esa fuera toda la historia, este capítulo jamás habrá ocupado un lugar tan importante en la Biblia. En realidad, Génesis 3 responde preguntas que el ser humano sigue haciéndose miles de años después. ¿Por qué existe el miedo? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Por qué la muerte forma parte de nuestra realidad? ¿Por qué el hombre intenta desesperadamente justificarse delante de Dios? Y sobre todo, ¿por qué fue necesario que Jesucristo muriera en una cruz? Todo comienza con un personaje que hasta este momento no había aparecido en el relato, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Años más tarde, la propia Biblia identificará claramente quién estaba detrás de esa serpiente. El libro de Apocalipsis la llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Sin embargo, resulta sorprendente que el enemigo de Dios no aparezca con violencia, no entra destruyendo el huerto, no obliga al hombre a pecar, ni siquiera comienza negando la existencia de Dios. Detengámonos un instante, porque aquí encontramos algo que normalmente pasa desapercibido. La primera arma de Satanás no fue la fuerza, fue una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Parece una frase inocente, pero esa pregunta contiene el primer ataque registrado contra la palabra de Dios. La serpiente no intenta convencer a Eva de que Dios no existe. Intenta convencerla de que quizás Dios no dijo exactamente lo que ella cree. Es una diferencia enorme, porque si logra sembrar una sola duda sobre la palabra de Dios, el resto del edificio comenzará a derrumbarse por sí solo. Y aquí aparece algo extraordinario. Hasta este momento del relato, todo había existido gracias a la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios habló y aparecieron los cielos, la tierra, los mares, los árboles y la vida. Los dos primeros capítulos de Génesis nos enseñaron que la palabra de Dios crea, ordena, da vida, sostiene la creación. Ahora, por primera vez aparece otra voz, y esa voz no cree absolutamente nada, solamente intenta destruir la confianza en la voz que sí creó todas las cosas. Tal vez aquí se encuentra una de las enseñanzas más profundas de todo el capítulo. Antes de que existiera el adulterio, el homicidio, la idolatría o cualquier otro pecado que conocemos, ya había ocurrido algo mucho más grave. El hombre comenzó a desconfiar de Dios. La caída no empezó cuando Eva tomó el fruto. La caída comenzó cuando permitió que otra voz ocupara el lugar que solamente debía ocupar la voz de su creador. No pases demasiado rápido por este detalle. Si comprendemos este momento, comprenderemos gran parte del relato de la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdadera batalla nunca fue simplemente entre el bien y el mal. La verdadera batalla siempre fue esta. ¿A quién vas a creer? Después de sembrar la duda, la serpiente da un paso más. Y este segundo ataque es todavía más peligroso que el primero. Ya no cuestiona solamente la palabra de Dios, ahora cuestiona el corazón de Dios. Porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? Hace apenas unos segundos la serpiente puso en duda la palabra de Dios. Ahora pone en duda sus intenciones. Es como si dijera, Dios no te está diciendo toda la verdad. Hay algo bueno que te está ocultando. De repente, aquel que había dado gratuitamente la vida, el huerto, los árboles, los ríos y la comunión, aparece presentado como alguien egoísta que no quiere compartir lo mejor con el hombre. Y aquí encontramos una estrategia que sigue funcionando miles de años después. Muy pocas personas dejan de creer porque hayan encontrado prueba contra Dios. La mayoría comienza a alejarse cuando empieza a sospechar de su bondad. Si Dios realmente me amara, si Dios fuera bueno, si Dios quisiera mi bien. La serpiente entendía perfectamente que si lograba romper la confianza en el carácter de Dios, la desobediencia sería solamente cuestión de tiempo. Entonces pronuncia una frase que ha seducido al ser humano desde el principio: seréis como Dios. A primera vista parece una promesa extraordinaria, pero encierra una ironía inmensa, porque el hombre ya había sido creado a imagen y semejanza de Dios. La serpiente le ofrece alcanzar por sus propios medios aquello que Dios ya le había dado por gracia. No pases por alto este detalle. Satanás siempre promete conseguir mediante el esfuerzo aquello que Dios ofrece como regalo. Eso ocurrió en el Edén y continúa ocurriendo hoy. El hombre sigue creyendo que puede alcanzar por sí mismo aquello que solamente puede recibir de Dios: la justicia,
la aceptación, la paz, la vida, la salvación. Todo comienza cuando dejamos de recibir y empezamos a intentar conquistar. Entonces el relato nos muestra el proceso interior de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Observemos cuidadosamente el orden. Primero vio, después codició, finalmente tomó. El pecado nunca nace en las manos, siempre nace en el corazón. La mano simplemente termina ejecutando una decisión que ya fue tomada por dentro. Esto explica por qué Jesús enseñó que los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y toda clase de mal salen del corazón del hombre. Las acciones visibles son apenas el fruto de una raíz mucho más profunda. Y aquí llegamos a una pregunta que probablemente sea una de las más importantes de todo Génesis 3. ¿Qué significó realmente comer del árbol? Durante años se enseñó que el problema fue simplemente comer un fruto prohibido, pero el propio relato nos obliga a mirar más profundo. Eva no come inmediatamente, primero escucha, después cree, finalmente come. La acción exterior fue la consecuencia, la incredulidad fue la causa. Y esto resulta fascinante, porque la Biblia utiliza muchas veces la idea de comer para hablar de apropiarse interiormente de algo. Jeremías dijo, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí». Jesús afirmó, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna». Evidentemente no estaba hablando simplemente de alimento físico, estaba hablando de recibir, creer y hacer propia una realidad. En el Edén ocurre exactamente lo contrario. Eva recibe otra palabra, la hace suya, la cree y solamente después toma el fruto. Por eso, cuanto más observamos el texto, más evidente resulta que la caída comenzó mucho antes del árbol. Comenzó cuando el hombre decidió confiar más en la voz de la criatura que en la voz del Creador. Y esa verdad cambia completamente nuestra manera de leer el Evangelio. Porque si el primer pecado fue dejar de creerle a Dios, no debería sorprendernos que Jesús repitiera una y otra vez la misma invitación. Cree. La caída comenzó con incredulidad. La salvación comienza con fe. No porque la fe tenga mérito en sí misma, sino porque vuelve a colocar al hombre en el lugar del que jamás debió salir, confiando completamente en la palabra de Dios. Después de comer el fruto, Eva hace algo que muchas veces pasa inadvertido. El texto dice, «Y dio también a su marido, el cual comió así como ella». Es una frase muy breve, pero tiene un peso enorme. A partir de ese momento, el relato deja de concentrarse únicamente en Eva y dirige toda la atención hacia Adán. De hecho, cuando el apóstol Pablo explica la entrada del pecado en el mundo, no señala a Eva como la responsable principal. Dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Aquí debemos tener mucho cuidado de no decir más de lo que el texto afirma. A lo largo de la historia se han propuesto muchas explicaciones sobre por qué Adán comió. Algunos han sugerido que lo hizo por amor a Eva. Otros han pensado que prefirió perder el Edén antes que perder a su esposa. Son reflexiones interesantes, pero Génesis no las dice. Y cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos hacerlo. Lo único que el Espíritu Santo decidió registrar es que Adán comió, y eso fue suficiente para que el pecado y la muerte alcanzaran a toda la humanidad. El texto dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente había prometido exactamente eso, y en cierto sentido decía la verdad. Sus ojos realmente fueron abiertos, pero no vieron lo que esperaban ver. No descubrieron una sabiduría superior, no alcanzaron una condición más elevada, no se volvieron como Dios. Lo primero que descubrieron fue su propia desnudez. ¿No estaban desnudos antes? Sí, Génesis 2 termina diciendo exactamente eso. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces la desnudez física no cambió absolutamente nada. Lo que cambió fue el corazón del hombre. Por primera vez aparece la culpa. Por primera vez aparece la vergüenza. Por primera vez el hombre comienza a verse a sí mismo separado de Dios. Y aquí sucede algo que probablemente sea uno de los momentos más importantes de todo el capítulo. Antes de buscar a Dios, Adán busca hojas. No parece un detalle importante, pero si comprendemos este versículo, comprenderemos gran parte de la historia religiosa de la humanidad. El texto dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No pases demasiado rápido por esas hojas, porque esas hojas representan el primer intento del hombre de resolver el problema del pecado sin Dios. Hasta este momento, todo lo que el hombre había recibido provenía de Dios. La vida vino de Dios, el aliento vino de Dios, el huerto vino de Dios, la mujer vino de Dios.
Todo había sido un regalo, pero ahora ocurre algo completamente diferente. El hombre comienza a producir, trabaja, cose, construye, se viste y piensa que aquello alcanzará para presentarse delante de Dios. Aquí nace algo mucho más grande que un simple delantal. Aquí nace la primera religión de la historia, no un templo, no una denominación, no un sistema religioso, algo mucho más profundo. La idea de que el hombre puede cubrir su pecado mediante aquello que él mismo produce. Y si observamos atentamente la Biblia, descubriremos que este principio sigue apareciendo una y otra vez. Cambian las hojas, pero el método sigue siendo el mismo. Algunos intentan cubrir su culpa con buenas obras, otros con sacrificios personales, otros mediante rituales, otros mediante disciplinas religiosas, otros intentando convertirse en mejores personas. Las hojas adoptan distintas formas, pero todas nacen del mismo lugar, el esfuerzo humano por fabricar una justicia propia. ¿Te das cuenta por qué Pablo insistía tanto en decir y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe? Filipenses 3:9. Porque ya había entendido lo que comenzó en Génesis 3. El hombre siempre intentará fabricar hojas. Dios siempre ofrecerá una vestidura. Y esa diferencia separa completamente la religión del Evangelio. La religión comienza cuando el hombre intenta vestirse a sí mismo. El Evangelio comienza cuando Dios viste al hombre. Todavía faltan algunos versículos para llegar a ese momento, pero el contraste ya está preparado. Las hojas de higuera parecen suficientes mientras Dios no aparece. El verdadero problema comienza cuando el hombre escucha nuevamente la voz de aquel delante de quien ninguna hoja puede ocultar la realidad del corazón. Hasta este momento Dios no ha pronunciado una sola palabra desde que el hombre cayó. La serpiente habló, Eva habló, Adán actuó, el hombre cosió hojas, el hombre intentó resolver su problema. Pero Dios permaneció en silencio. Ese silencio hace que el siguiente versículo tenga una fuerza extraordinaria. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Quién está buscando a quién? Es una pregunta sencilla, pero cambia completamente la manera de leer la Biblia. Adán no está buscando a Dios, Eva tampoco. Ninguno de los dos siente el deseo de correr hacia aquel que puede salvarlo. Todo lo contrario, el texto dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado no produjo un hombre más espiritual, produjo un hombre escondido, que huye. Y esto explica una de las mayores diferencias entre la religión y el Evangelio. La religión suele presentar la historia como si el hombre estuviera buscando a Dios. El Evangelio presenta exactamente lo contrario. Es Dios quien busca al hombre. Génesis 3 es la primera demostración de esa realidad, pero no será la última. Siglos después Jesús dirá, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Cristo hizo en los evangelios ya estaba anticipado en el huerto del Edén. Dios siempre da el primer paso. Entonces llega una de las preguntas más conocidas de toda la Escritura. ¿Dónde estás tú? No creo que exista una pregunta más mal interpretada que esta. ¿De verdad alguien piensa que Dios había perdido a Adán? El Dios que acaba de crear el universo, el Dios que llamó por nombre a las estrellas, el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no podía encontrar a un hombre escondido detrás de unos árboles? Evidentemente, la pregunta no busca información, busca concesión, busca llevar al hombre a reconocer aquello que él mismo todavía intenta ocultar. Y la respuesta de Adán revela hasta dónde había llegado el daño producido por el pecado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí aparece por primera vez otra palabra que jamás había existido en la creación: miedo. Antes del pecado, la presencia de Dios producía descanso. Ahora produce temor. Antes del pecado, la voz de Dios era motivo de comunión. Ahora provoca que el hombre salga corriendo. No fue Dios quien cambió, fue el hombre. Y eso es profundamente importante. Muchas personas viven creyendo que el problema consiste en que Dios está demasiado lejos. Génesis enseña exactamente lo contrario. El problema es que el hombre corre en dirección opuesta. El pecado no solamente rompió la relación con Dios, también deformó la imagen que el hombre tiene de él. Ahora lo ve como una amenaza en lugar de verlo como su única esperanza. Entonces Dios hace una segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Observemos cuidadosamente lo que Dios está haciendo. No comienza acusando, comienza preguntando. Va llevando a Adán paso a paso hasta el centro del problema. No porque Dios necesite respuesta, sino porque Adán necesita reconocer aquello que ocurrió en su corazón.
Dios está actuando como el médico que antes de aplicar el remedio deja al enfermo descubrir la gravedad de su enfermedad. Y entonces aparece otro rasgo que ha acompañado al ser humano desde aquel día. Adán responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es imposible no notar la diferencia con Génesis 2. Allí Adán había dicho: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora dice: la mujer que me diste. La misma mujer que antes era motivo de alegría, ahora se convierte en el argumento de su defensa. El pecado no solamente rompió la relación con Dios, también comenzó a romper todas las demás relaciones. Donde antes había unidad, ahora aparecen acusaciones. Donde antes había comunión, ahora aparece la necesidad de encontrar otro culpable. Pero hay un detalle todavía más profundo. En realidad, Adán no está culpando solamente a Eva, también está señalando indirectamente a Dios. La mujer que me diste. Es como si dijera: si ella no hubiera estado aquí, esto no habría ocurrido. Y aquí el pecado muestra nuevamente su verdadero rostro. El hombre ya no solamente desconfía de Dios, ahora comienza a responsabilizar a Dios por las consecuencias de su propia decisión. Sin embargo, la paciencia de Dios continúa siendo asombrosa. No destruye a Adán, no termina la conversación, se dirige ahora hacia la mujer, porque detrás de cada pregunta, detrás de cada respuesta y detrás de cada confesión incompleta, Dios está preparando algo mucho más grande que un juicio. Está preparando la primera promesa del Evangelio. Cuando Dios termina de hablar con Adán, dirige su mirada hacia la mujer. La pregunta vuelve a ser sencilla, pero profundamente reveladora. ¿Qué es lo que has hecho? Y la respuesta de Eva resulta muy diferente a la de Adán. Ella dice: la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué la Biblia registra esta respuesta? Porque muchos siglos después el apóstol Pablo hará una observación importante. Escribirá que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La Escritura confirma que la serpiente realmente engañó a Eva, pero eso no elimina su responsabilidad. El engaño explica parte de lo ocurrido, pero no justifica la desobediencia. Finalmente, ella misma concluye con dos palabras que resumen toda la escena: y comí. Es interesante observar que ninguno de los dos niega haber comido. Ambos terminan reconociendo el hecho. Lo que cambia es la manera en que intentan convivir con él. Adán busca un responsable. Eva reconoce el engaño. Pero ninguno de los dos puede borrar lo que ocurrió. El pecado ya había entrado en la historia humana. Entonces Dios se dirige por primera vez a la serpiente. Y aquí sucede algo extraordinario. Si este fuera un relato escrito únicamente por hombres, probablemente esperaríamos que el juicio terminara con una sentencia definitiva contra Adán y Eva. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Antes de que Dios termine el juicio, anuncia una esperanza. Y esa esperanza aparece escondida en un versículo que muchos leen sin detenerse. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es necesario no pasar demasiado rápido por estas palabras, porque acabas de leer el primer anuncio del Evangelio de toda la Biblia. La cruz todavía está a miles de años de distancia. Abraham todavía no nació. Moisés todavía no recibió la ley. David todavía no existe. Los profetas todavía no hablaron. Y sin embargo, Dios ya está anunciando la victoria de Cristo. Esto nos revela algo maravilloso. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. Antes de que el hombre pensara cómo salir del problema, Dios ya estaba revelando cómo pensaba salvarlo. Ahora bien, ¿qué significa esta misteriosa promesa? La serpiente tendría una descendencia espiritual, no en el sentido biológico, sino en el sentido de todo aquello que rechazan la verdad de Dios y siguen el camino del engaño. Jesús mismo dirá siglos después a ciertos líderes religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia utiliza la palabra simiente para hablar también de una línea espiritual, pero luego aparece otra simiente, la simiente de la mujer. Y aquí encontramos algo que debió resultar muy extraño para los primeros lectores. Normalmente la descendencia era identificada por el hombre. Sin embargo, aquí Dios habla de la descendencia de la mujer. La expresión queda suspendida durante toda la historia bíblica hasta que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesucristo, nacido de mujer, enviado por Dios para cumplir exactamente esta promesa. La profecía continúa diciendo: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La imagen es extraordinaria. La serpiente logra herir. Hay sufrimiento, hay dolor, hay una herida real. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, Satanás creyó haber triunfado, pero aquella herida no fue definitiva, porque mientras la serpiente hiere el calcañar, Cristo hiere la cabeza, y la diferencia es enorme. Una herida en el calcañar produce dolor, una herida en la cabeza produce derrota y muerte.
Eso explica por qué la cruz, que parecía la mayor victoria del enemigo, terminó convirtiéndose en su derrota definitiva. No fue Satanás quien venció a Cristo, fue Cristo quien utilizó la cruz para vencer al pecado, a la muerte y al diablo. Por eso este versículo es mucho más que una maldición contra la serpiente. Es la primera vez que Dios le anuncia al hombre que un día vendrá alguien que hará lo que Adán jamás pudo hacer. Adán escuchó otra voz y cayó. Cristo escuchó únicamente la voz de su Padre y venció. Adán introdujo la muerte, Cristo introdujo la vida. Adán abrió el camino hacia la condenación, Cristo abrió el camino hacia la justificación. Y lo más conmovedor de todo es el momento en que Dios pronuncia esta promesa. No espera a que Adán mejore, no espera a que Eva demuestre arrepentimiento, no espera a que hagan buenas obras. La promesa nace en el medio del fracaso, porque la gracia siempre aparece donde el hombre descubre que ya no tiene nada para ofrecer. Después de pronunciar el juicio sobre la serpiente, la mujer y el hombre, el relato parece dirigirse naturalmente hacia el final. Sin embargo, Génesis 3 todavía guarda una de las escenas más profundas de toda la Biblia. Es una escena tan breve que muchos la leen sin detenerse, pero si la comprendemos, entenderemos el corazón mismo del Evangelio y de Dios. El versículo 21 dice: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió». Y aquí acaba de ocurrir algo que cambiará toda la historia de la redención. Recordemos dónde habíamos dejado a Adán y Eva, vestidos con hojas de higuera, cubiertos por una solución fabricada con sus propias manos, convencidos probablemente de que aquello sería suficiente para presentarse delante de Dios. Pero cuando Dios interviene, sucede algo muy llamativo. No agrega más hojas, no mejora los delantales, no los perfecciona, no les enseña a coser mejor, simplemente los reemplaza. Y esa diferencia cambia toda la Biblia. Y no exagero, toda la diferencia entre la religión y el Evangelio cabe dentro de ese versículo. La religión intenta perfeccionar las hojas de higuera, el Evangelio las quita por completo, porque Dios nunca tuvo la intención de mejorar la justicia del hombre. Su propósito siempre fue darle una justicia completamente distinta. Ahora observemos otro detalle. Las túnicas eran de pieles, y eso significa que alguien tuvo que morir. Génesis no describe el momento, no nos dice qué animal fue, no relata el sacrificio, pero el silencio del texto no elimina la realidad. Para vestir al hombre, alguien inocente perdió la vida. No pases demasiado rápido por esto, porque acabamos de encontrar el primer sacrificio de toda la Biblia. Todavía no existe el sacerdocio, todavía no existe el tabernáculo, todavía no existe la ley de Moisés, y sin embargo Dios ya está enseñando que el pecado no puede cubrirse simplemente con esfuerzo humano. Será necesaria la muerte de un sustituto. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Mientras Adán estaba ocupado cosiendo hoja, Dios ya estaba preparando un sacrificio. Mientras el hombre intentaba salvarse, Dios ya estaba preparando la verdadera salvación. Y aquí aparece un principio que atravesará toda la Escritura. Abel traerá un sacrificio. Noé levantará un altar. Abraham ofrecerá un carnero en lugar de Isaac. La Pascua será celebrada con la sangre de un cordero. Cada mañana y cada tarde morirán animales en el tabernáculo. Todo parece repetirse una y otra vez, hasta que un día Juan el Bautista vea venir a Jesús y diga: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. De repente todo comienza a encajar. Las túnicas de Génesis, los sacrificios del Levítico, la Pascua, Isaías 53, la cruz, no son historias separadas, son una sola historia. La historia de Dios vistiendo al hombre con una justicia que jamás podría fabricar por sí mismo. Y acá hay que detenerse unos segundos, porque creo que este es uno de los mayores errores que cometemos al leer Génesis. Muchas veces pensamos que Dios vino a enseñar a Adán cómo comportarse mejor, pero eso no fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue vestirlo. ¿Por qué? Porque Dios sabía algo que nosotros seguimos olvidando. Un hombre desnudo necesita vestidura antes de poder caminar nuevamente con Dios, no al revés. Primero Dios viste, después el hombre camina. Y exactamente así funciona el Evangelio. Primero Dios justifica, después comienza la transformación. Primero Cristo salva, después el Espíritu Santo santifica. Cuando invertimos ese orden, volvemos a coser hojas de higuera. Y quizás ahora entendemos por qué Pablo escribió una de las frases más extraordinarias de toda la Biblia: «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo». Filipenses 3:9. Pablo había comprendido algo que comenzó aquí en Génesis 3. Existen solamente dos vestiduras, la que confecciona el hombre y la que entrega a Dios. No existe una tercera opción. Toda religión intenta mejorar la primera. El Evangelio invita a recibir la segunda.
Y esa es la razón por la que las hojas de higuera desaparecen del relato para no volver jamás. En cambio, la vestidura provista por Dios seguirá apareciendo una y otra vez hasta llegar al último libro de la Biblia, donde los redimidos aparecen vestidos con ropas blancas, no porque hayan sabido coser mejores hojas, sino porque fueron lavadas en la sangre del Cordero. Creo que aquí encontramos una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura. El hombre intenta cubrirse, Dios lo viste. El hombre produce, Dios provee. El hombre fracasa, Dios salva. Y si Génesis 1 nos mostró a un Dios que crea, Génesis 2 a un Dios que prepara y Génesis 3 a un Dios que busca, este versículo nos revela algo todavía más profundo. Nos muestra a un Dios que no soporta dejar desnudo al pecador cuando Él mismo ya preparó la vestidura perfecta. Después de vestir a Adán y Eva, el relato parece haber encontrado un final esperanzador. Dios ya prometió un redentor. Dios ya cubrió la desnudez del hombre. Sin embargo, el capítulo todavía guarda una escena que a primera vista parece muy difícil de comprender. El texto dice: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre». Muchos leen estas palabras como si Dios estuviera protegiendo egoístamente un privilegio que no quería compartir. Pero ¿es realmente eso lo que está ocurriendo? Detengámonos un momento, porque creo que aquí encontramos otra de las grandes misericordias escondidas de Génesis. Primero, debemos aclarar algo. Cuando Dios dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no está diciendo que el hombre se convirtió en Dios. La serpiente había prometido exactamente eso, pero mintió. Adán no se volvió omnisciente, no se volvió omnipotente. Lo único que ocurrió fue que ahora conocía el mal por experiencia. Antes conocía únicamente el bien que provenía de Dios. Ahora llevaba el pecado dentro de sí. Había experimentado aquello que Dios siempre quiso evitarle. La promesa de la serpiente terminó siendo una tragedia. Entonces Dios toma una decisión sorprendente. Impide que el hombre coma del árbol de la vida. Y aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Qué habría ocurrido si Adán hubiese comido de ese árbol en su condición caída? La respuesta resulta estremecedora. Habría vivido eternamente, pero separado de Dios. Habría permanecido para siempre bajo el dominio del pecado. Para siempre con culpa. Para siempre con muerte espiritual. Para siempre lejos de su Creador. Y eso habría sido la peor de todas las condenas. De repente comprendemos algo extraordinario. Aquello que parecía un castigo también era misericordia. Dios no estaba destruyendo la esperanza del hombre, la estaba preservando, porque la vida eterna nunca fue el problema. El problema era vivir eternamente, sin redención. Por eso Dios cierra el camino al árbol de la vida, no porque quiere impedir la vida, sino porque quiere darla de otra manera. Y aquí aparece una conexión maravillosa con toda la Biblia. El árbol de la vida desaparece de la historia, pero no desaparece para siempre. Vuelve a aparecer en el último libro de las Escrituras. En Apocalipsis, el árbol de la vida ya no está custodiado por una espada. Está disponible para los redimidos. ¿Qué ocurrió entre Génesis y Apocalipsis? Ocurrió la cruz. Cristo hizo aquello que ningún hombre podía hacer. La espada del juicio que cerraba el camino hacia la vida cayó sobre él. Y gracias a eso, el camino vuelve a abrirse. Por eso Génesis termina con querubines y una espada. Y Apocalipsis termina con una ciudad abierta y un árbol de vida accesible para todos los que fueron lavados por la sangre del Cordero. La historia de la Biblia no comienza realmente con un jardín. Comienza con un jardín perdido. Y termina con un jardín recuperado. Todo el relato de la Escritura narra cómo Dios lleva adelante ese rescate. El capítulo concluye diciendo que Dios expulsó al hombre del huerto y colocó querubines junto a una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. A simple vista parece un final triste, pero si hemos leído atentamente todo Génesis 3, descubrimos algo maravilloso. El capítulo no termina con una maldición, termina con una promesa. No termina con el hombre, termina con Dios, porque el hombre sale del Edén vestido, sale con una promesa, sale sabiendo que un día vendrá la simiente, sale con la esperanza de que la historia todavía no ha terminado. Y quizás aquí encontramos la enseñanza más profunda de todo Génesis 3. El hombre hizo absolutamente todo para perderlo todo. Desconfió de Dios, escuchó otra voz, pecó, se escondió, intentó justificarse, acusó a otros, fracasó en cada paso. Sin embargo, Dios hizo exactamente lo contrario. Dios buscó, Dios habló, Dios prometió, Dios sacrificó, Dios vistió, Dios preservó la esperanza. Y eso es exactamente el Evangelio. El Evangelio no es la historia de un hombre que finalmente encontró a Dios. Es la historia de un Dios que nunca dejó de buscar al hombre. Por eso cuando cerramos Génesis 3, descubrimos que el verdadero protagonista nunca fue la serpiente, nunca fue el árbol, nunca fueron las hojas de higuera, nunca fue ni siquiera Adán. El verdadero protagonista es Dios, porque desde el mismo día en que el hombre cayó, Dios comenzó a escribir la historia de su rescate.
Y esa historia alcanzará su cumplimiento perfecto en Jesucristo, el verdadero Cordero, el verdadero Adán y el único que podía abrir nuevamente el camino hacia la vida eterna.